muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en este día. Les queremos dar las gracias por el interés y les damos la bienvenida en nombre de la 49 Muestra Internacional de Artesanía UC. Nos reúne en el marco de este gran evento cultural que se desarrolla en Chile. Hemos puesto foco en esta oportunidad a los pueblos indígenas, a todo lo que es la artesanía de los pueblos indígenas. Y con este cometido tenemos en esta ocasión una invitada de lujo. La verdad es que estamos muy emocionadas y muy agradecidas desde el programa de artesanía de que Elvira Espejo, ella es una artista plástica boliviana, una tejedora, una narradora tradicional de las tradiciones orales, documentalista, poetisa, es una persona tan importante y un referente para la cultura latinoamericana. Es una de las pocas personas que ha podido transitar entre distintas culturas y tantos logros, ¿no? Lograr tantas cosas en este mundo de la cultura, convirtiéndose en un referente muy relevante para todas las culturas originarias y para aquellos que, siendo americanos, hemos sido educados desde la cultura occidental. Así que un abrazo muy grande para ti, Elvira, y también para quien nos va a acompañar y va a guiar esta conversación con Elvira, que es Sandra Copia. Sandra es médico veterinario de formación original, magíster en artes con mención en teoría e historia del arte y diplomada en las escuelas interculturales de la Universidad de Chile. Sandra, en su formación original como veterinaria, tuvo un acercamiento a los camélidos y con eso llegó al estudio de sus fibras y eso la llevó a convertirse en una especialista textil. Ha trabajado con comunidades de tejedoras también, tanto de Bolivia como de Chile, en distintos lugares. Y en Chile, en el tiempo actual, se ha enfocado mucho en el trabajo relacionado con el mundo de la artesanía y la educación. En particular, trabajó durante un tiempo en la Fundación Artesanías de Chile, donde desarrolló un proyecto muy interesante. Y es hoy día quien va a entrevistar y va a conversar con Elvira y nos va a dar a conocer un poco de su trayectoria y de la relevancia que ella tiene como referente cultural para toda Latinoamérica. Así que un abrazo muy grande a ustedes y te doy la palabra, Sandrita, para que conversen. Muchas gracias, Pauli. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Bueno, muchas gracias, Pauli, por las presentaciones. Y en realidad, bueno, estoy muy contenta de la invitación a encontrarnos en este espacio con Elvira, a quien conozco, bueno, ya hace más de una década. Nos conocimos por allá en los Países Bajos, ¿no? Y que hacía varias lunas bueno, que no nos habíamos encontrado. La verdad es que Elvira es una invitada de lujo, como decía la Pauli, es una persona, bueno, es una artista multifacética que la verdad, ella ha abierto un camino realizando un trabajo que visibiliza la riqueza de las expresiones culturales y artísticas propias de los pueblos indígenas, y no solo de Bolivia, ¿no? Sino que de todo nuestro continente. Entonces, Elvira, en primer lugar, más que bienvenida. Te queremos agradecer el privilegio de poder tener esta conversación contigo, y encontramos que la verdad esta instancia es como es una gran oportunidad para las personas que nos ven y nos escuchan, entre las cuales tenemos que decir que hay más de 100 artesanos y artesanas tradicionales que están participando en la muestra y que te están escuchando. Entonces es un privilegio, bueno, conocerte, escucharte, e intentaremos en el tiempo que tenemos compartir estas diferentes facetas de los que han sido como tus vivencias y tus investigaciones y que han inspirado a tanta gente, no solo en Latinoamérica, sino que en el mundo. Bueno, para comenzar, sabemos que no tienes tanto tiempo, pero para comenzar quisiéramos un poquito retroceder en el tiempo y hablar un poco sobre tus orígenes. ¿Qué nos puedes contar de la comunidad en que naciste? ¿Cómo era tu vida de niña? ¿No? Un poco para comenzar. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a los organizadores, organizadoras. Sé que detrás de esto hay mucha gente, así son estos eventos de plataforma digital. Entonces, yo agradezco quienes han pensado en mí. Y bueno, agradecer a Paulina y bueno,
A Sandra la conozco hace muchos años, así como mencionó, y siempre hemos estado compartiendo trabajos, compartiendo ideas, ¿no? Y eso también fortalece y ayuda a que estemos cerca, como en esta charla, como en esta conversa. La pregunta que me ha hecho Sandra creo que es un viaje muy largo, no creo que voy a poder desarrollar a detalle, pero voy a mencionar algunos, yo diría como episodios más importantes de la vida, Hitos, a lo porque mejor, ¿cierto? o hitos, hitos de la vida. Creo que una de las más importantes es cuando empiezo a entender, digamos, la estructura educativa en Bolivia. Ha habido un problema donde los hombres tenían, digamos, esa opción de tener educación y no las mujeres. Algo que me llamó mucha la atención en la región y en la comunidad cuando entré a la escuela en primero, segundo básico o tercero básico, digamos, ya no estaban las chicas. En primero básico habíamos estado 50-50, 50 de hombres y 50 de mujeres. Y cuando ya llegamos al segundo básico, comenzaba a desaparecer. Y tercero básico ya apenas era como 3, 4 mujeres. Y en quinto básico ya no había nada. Entonces, eso me impresionó a mí. Y ahí es donde comencé a decir a mis papás, ¿no? Yo quiero seguir estudiando como los hombres lo están haciendo, porque no tenemos el mismo derecho que los hombres. Y él me explicó que yo tenía que arrear los rebaños, porque mi abuela tuvo un rebaño grande en la parte alta de la región. Tenía llamas y alpacas, entonces nosotros arreábamos llamas y alpacas. Y dijo que yo tenía que pastear las llamas alpacas para que yo tenga mi propio dote, que los hombres heredaban el terreno y por lo tanto necesitaban estar en la escuela para hacer los trámites administrativos o de titulación de las tierras, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención porque no pude comprender, digamos, por qué era tan diferente las herencias. Y comencé a hablar con mi abuelo, Daniel Espejo, que nunca había ido a la escuela, y mi abuela también, que nunca había ido a la escuela. Y entonces pregunté por qué está tan restringida a tener educación, porque solo es para los hombres, porque mi papá me ha dicho que pastear a los rebaños. Y ahí Daniel me comentó, mi abuelo, dijo que es un problema de los, en este caso, de los colonos, eso es lo que él dijo, ¿no? De los caras, esa es una palabra que manejan bastante, que ellos tienen que volcarse, digamos, es como que la sociedad empezaba a volcarse a tener esa educación. Y él me explicó que la educación de la comunidad era justamente el respeto mutuo, ¿no? Tener, por ejemplo, el respeto a las plantas, a los animales, al territorio, a la sociedad, a la comunidad. Pero esta educación que viene de afuera no es lo mismo. Hay un individualismo de que yo, ¿no? Tú eres importante y los demás no es importante. Eso me ha impresionado porque lo entendía mi abuelo que nunca había ido a la escuela, ¿no? Y por otro lado entendía a mis papás porque mi papá había ido a la escuela, ¿no? No había terminado, digamos, pero había ido por lo menos terminando la primaria, digamos. Entonces, entendí y yo ya me nació así como el interés de entender qué es educación, ¿no? Y la verdad no sabía cuál era el final de esa educación, simplemente era como, a ver, quiero romper el esquema y quiero entender qué es educación. Y así es como comencé y a mis 12 años me independicé porque mis papás me dijeron, si quieres terminar el bachillerato es tu responsabilidad. Así es que vas a perder tu dote, vas a perder tus derechos, ¿no? Y bueno, yo asumí y terminé el bachillerato en Chayapata, que es, no había terminado, no se podía terminar el bachillerato en la comunidad, había que salir de la comunidad. Entonces salí a un periurbano que es entre lo urbano concentrado y el rural, digamos, hay un intermedio que es un municipio, Chayapata, yo salí allá y allá terminé mi bachillerato y asumí toda la responsabilidad y trabajé un poco de todo, ¿no? Trabajar, por ejemplo, ama de casa, ser sirvienta, limpieza, en realidad un poco de todo y eso también me ayudó porque
empecé a aprender de varias cosas y creo que eso me abrió un poco los ojos, cómo será el urbano más concentrado, ¿no? Y gracias a la vida, los últimos años que estuve ahí, trabajé en la parroquia San Juan de Dios, en Chayapatá, y ahí primero fui contratada como cocinera en este caso de esta parroquia, y entré como limpieza y cocinera. Y después han visto que yo hablaba las dos lenguas, aymara y quechua, entonces me mandaron a la sacristía, ¿no? Subí a la sacristía Mm, para poder ayudar, digamos, en este caso, como los sacristanes. Tenía que, es otra forma de educación religiosa que había, ¿no? En la región. Entrenaba en las noches a las comunidades, ¿no? Entonces yo le ayudaba a la sacristía con la traducción y de ahí se dieron cuenta que mi presencia era muy importante en la parte administrativa y me saltaron como colaboradora de la parte de secretariado. Ujú. Así es que ahí empecé a ayudar con la traducción, incluso a hacer la parte administrativa en este caso, de la búsqueda del matrimonio, bautizo, que era el tema administrativo más fuerte en términos religiosos, ¿no? Porque claro. ellos eran los que dominaban. Entonces, ahí yo tenía todo, ahí aprendí mucho de la administración, ahí aprendí mucho de la conectividad entre lo rural y lo urbano, la oficina y el campo. Creo que eso Sí. ha sido una de las aperturas más importantes y terminó mi bachillerato, ¿no? Elvi, Terminando mi bachillerato, yo regreso a la sí. comunidad. Ujú. Espérate, pero ahí, espérate. Te quería preguntar algo entre medio. Por ejemplo, que nos enfoquemos un poco en el tema de la feria, ¿ah? Y en particular el tema de la artesanía de los pueblos indígenas, o yo diría más bien artes indígenas tradicionales, ¿no? Em, si nos enfocamos, si nos empezamos, o sea, en este recorrido que nos estás contando, eh, ¿cómo, em, cómo fue la relación? ¿Cómo comenzaste a transitar este camino por la textilería tradicional, que es parte de las prácticas tradicionales de la comunidad, ¿no? Eh, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo comenzaste, por ejemplo? ¿A qué edad comenzaste a trabajar en el mundo textil? ¿Qué personas fueron importantes y significativas en esos comienzos? Em, En términos de educación en el textil, en la comunidad es a temprana edad, ¿no? Ujú, Mi abuela es tejedora, mi bisabuela es tejedora, mi mamá es tejedora, todas las mujeres somos tejedores en la región y eso comienza justamente desde el inicio, ¿no? Desde los 5 años ya tiene uno la inculcación de comenzar con, por ejemplo, algo que a mí me sorprende y sigo aprendiendo y sigo reflexionando, es la educación tactilar de la lana, la educación visual, mm, son dos fuentes primordiales, donde empiezas a identificar, ¿no? Las texturas, donde empiezas a identificar los colores, ¿no? Los sabores de las mismas fibras, ¿no? Entonces, esa educación comienza ahí. Y algo que he visto en términos formales de la educación formal era prohibido. Entonces, había que hacer escondido. No había que mostrar ni al profesor ni a la profesora claro. porque era prohibido, ¿no? Si vas a tejer, eres un indio que no sirves, ¿no? Aquí Porque tienes que estar. porque ¿qué pasó con ese tránsito cuando te tuviste que ir a Chayapata, ¿no? A terminar tu escuela. ¿Qué pasó con el tejido ahí? Sigo tejiendo porque es parte de la familia. Mm, Como es parte de la familia, uno va aprendiendo, se entrena en la casa. Mis maestras son mis abuelas, mis abuelos, mis papás, mis tías. Todo el pueblo en realidad son mis maestros y maestras, ¿no? Aprendemos así. Entonces, cuando he emigrado de la comunidad, yo me fui con mi abuela a Chayapatá, a ella Chayapata. me acompañó y ella me ha seguido enseñando, así es que he seguido aprendiendo y además empezaba a innovar y hacía estructuras ya más complejas y empezaba a enseñar a ella, entonces como que había una complementación adecuada, ¿no? Claro. Nunca se ha roto, digamos eso, pero siempre fuera del alcance de la educación formal. Como digo, no era prohibido y nosotros siempre manteníamos escondido y tejíamos en casas donde la gente no veía, digamos, ¿no? Y seguíamos trabajando así. Claro, algo muy importante. Recuerdo
muy bien una vez que te visité en tu oficina en el MUSEF, en el Museo de Etnografía y Folclore en Bolivia, y tú Perdón, tenías tu escritorio, ¿sí? Mm, Perdón. perdón, es que no sí. dijimos que Elvira hoy día es la directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore en La Paz, en Bolivia. O sea, ella ha estado ligada en el mundo del museo también. Así que Sí, por supuesto. Eso, el trabajo que ha hecho durante estos muy últimos importante. años, sí. Y recuerdo haberte visitado en tu oficina y tú tenías tu escritorio con todos los artefactos de escritorio que tenemos, computador, todas las cosas que usamos, y al lado tu telar, ¿no? Mm, Una cosa al lado de la otra. Y mm. eso me pareció tan lindo y que hablaba tanto de lo que tú eres, ¿no? Como persona, ¿no? Tu vida. Muy interesante. Elvira, pero te quería preguntar, este camino para salir de la comunidad, bueno, debe haber sido duro, saliste con tu abuela, pero de ahí después te fuiste a La Paz, empezaste, exploraste otros horizontes. ¿Por qué elegiste estudiar arte y posteriormente practicar, ¿no? ¿Qué ha significado para ti esa otra forma de aprendizaje, ¿no? Como, y los diálogos con tus prácticas primigenias, tradicionales, si nos pudieras contar un poquito. Bueno, como les he comentado al inicio, como en Chayapata yo trabajaba en la parroquia. Lo que me ha abierto los ojos, aparte de tejer y seguir tejiendo con mi abuela, era el tema de las pinturas murales, ¿no? Pinturas murales al fresco, los lienzos, lo que ves en las iglesias. Ujú, Y a mí me sorprendió como era la limpieza, empezaba a barrer las iglesias, ¿no? Porque tenía que, antes de la misa había que barrer. Entonces, a veces me tocaba barrer sola y ustedes conocen las iglesias, son gigantes, son grandes. Y además a esa edad para mí era pues, doble, enorme, digamos, ¿no? Porque 16, 15 años. Entonces barría y terminaba, digamos, de barrer, ¿no? Había que humedecer con agua. En esas épocas todavía no tenía ni cerámica ni nada, era tierra. Entonces empezaba a barrer, después de terminar, yo me subía en la mesa donde se escuchaba, en las sillas, y me echaba y miraba todos los cuadros. Y no entendía qué cosa era, por qué era tan importante ahí. Y miraba, ¿no? Los colores, las composiciones, las figuras, todo. Y cuando regresaba, yo preguntaba al cura, ¿no? Al padre que me contrató y le preguntaba, ¿por qué tantos cuadros? ¿No? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué es eso, más o menos? Y él me empezó un poco a explicar, ¿no? Que era arte, que esto es un arte religioso para que tu imaginación no se acabe, que no sé qué. Empezó así como entre la religión y el arte que más o menos me acercó, digamos. Y luego finalmente me dijo que la carrera más adecuada para estudiar eso era arte y que no había aquí y había que ir a La Paz, había que ir a Potosí, a Cochabamba, a Sucre, en esas ciudades hay la carrera de arte, me dijo. Entonces, dentro de mí me imaginaba y la verdad para mí era muy difícil, ¿no? Nunca había pensado ir a la carrera así, entendía que era importante. Y terminando bachillerato, yo regresé a la comunidad, ¿no? He decidido así como ya hasta aquí llegué y no, ya no quiero ir un poco más allá. Pero en medio me empezaron a buscar, ¿no? Porque necesitaban igual el tema de ayudante, igual de cocina, cosas así. Entonces me llamaron a La Paz y de ahí, como ya me había dicho el cura, tenía esa posibilidad y yo pregunté por esa carrera y llegué hacia la Academia Nacional de Bellas Artes. Era la primera mujer de pollera, donde hubo muchos sufrimientos, donde hubo muchos conflictos por el tema de tener raíz indígena y llevar tu pollera. Mm. He decidido Y, tragarlo, he y decidido no decir nada, he decidido estudiar y terminar la carrera porque para mí era importante. Pero el día que terminé, he decidido volver otra vez a mi comunidad a porque tu me sentí comunidad. sin familia, me sentí Porque, sin nada, porque no tenía nada en la ciudad. claro, porque debe haber sido además muy difícil no encontrar como un diálogo, ¿no? Entre estas prácticas tradicionales y estas otras, por así decirlo, académicas, ¿no? Sí. Era como mundos paralelos, por así decirlo. Así es, era muy, muy complicado porque todo te enseñaban lo eurocéntrico, ¿no? Claro. Comenzando desde los estilos principales así de Europa
Y era así, ¿no? Hablar sobre barroco, rococó, neoclásico, moderno, contemporáneo, y así todos los estilos. Eso es lo que y cuando yo desperté un poco, porque después de haber pasado por estos temas de la limpieza, ayudante de cocina, he pasado a ser bibliotecaria en el Instituto de Lengua, Cultura Aymara Ilca, que atendía esta biblioteca que había donado Lucy Briggs al Ilca, ¿no? Una gran cantidad de libros. Y ahí dentro de esa colección, digamos, de la donación, había un poco de todo. Había salud, medicina, había arte, había historia, había literatura. Literatura muy poco, había más antropología, arqueología y sociología. Y lo interesante es que yo empezaba a leer, ¿no? Y entendía desde la arqueología ya varias dimensiones que en la Academia de Arte se les negaba como una cosa arqueológica, ¿no? Y no hay el contacto, digamos. Ni las Y como vinculaciones, ellos, ¿no? no Con tu había mundo, vinculación. claro, Sí, porque todo era, el arte se ha desarrollado, digamos, desde la Grecia hasta para claro. adelante, digamos, sí. Y yo ya conocía por lectura lo que era Machu Picchu, lo que era, por ejemplo, Centroamérica, ¿no? Entendía ya. Entonces ahí ya comenzaba un poco a debatir, pero siempre era la amenaza que, ay, no estás aprendiendo, eso no es así, que no sé qué, te vamos a aplazar. Y era así, ¿no? Era muy fregado y he preferido, digamos, estar más al tanto con los trabajos que yo pensaba en este caso, ¿no? Terminar la carrera. Eso era mi objetivo. Tu objetivo, claro, Y terminé, y como había terminado, pues muy complejo, porque una es que no tengo estabilidad, no tengo en La Paz casa, no tengo familiares como mis primos que estaban ahí, el Gerardo Espejo, que me ha ayudado harto, y yo siempre visitaba a ellos, recogíamos, por ejemplo, cartón fin de semana y vendíamos por kilos. Y eso era mi pincel, eso era mi óleo, eso era muy complicado, pero muy interesante a la vez también, ¿no? Porque imagínate recoger basura y vender y volver a tener el dinero, para mí era muy interesante. era Y una así viví de experiencia, esta claro, dura, experiencia muy dura, pero mm, muy linda. sí, Y luego yo regresé a la comunidad, y ahí es donde se generó el primer quiebre más fregado, que hoy yo aprecio este quiebre, porque creo que ha sido uno de los temas más importantes, que incluso me pone en un plano para poder repensarnos desde Latinoamérica. Era esta pregunta, decir, ¿qué es el estudiar y qué has aprendido, no? Las tejedoras me preguntaron. Y la verdad fue muy difícil traducir el arte, porque como yo había absorbido todo lo eurocéntrico, no sabía de dónde comenzar. Era algo como, ¿qué le perdón, puedo decir que es arte? Como decir el barroco o como decir al arte moderno, porque era así como tenía que pensar mil veces. Me llevó muchas semanas, incluso cuando regresé, muchas semanas súper alejadas, así como enojados porque yo no cumplí mi rol de la comunidad. Por otro lado, regreso sin nada porque el título no sirve en la comunidad. claro, Han pensado que estudiar era sentarse en la oficina, y de repente regreso sin nada. Era algo como, estos no saben nada, ¿no? Es como decir, es un autoengaño, más o menos así. Y con esa pregunta de qué has aprendido y qué vas a compartir, pues empecé un poco a traducir las bibliografías más cercanas de antropología, en este caso del textil. Y agarré estos textos, ¿no? Como decir, en tal año vino tal persona a esta región, este territorio, y dice esto, ¿no? Empecé a traducir a la lengua originaria porque ujú, hablo aymara, sí, quechua. claro, Y ahí comenzó una de las respuestas más apreciadas, que hasta hoy en día aprecio, y desde ahí ya me doy cuenta y empiezo a autorreflexionar. La respuesta fue así: eso es como nos ven, eso es como nos describen, así no es. claro, Y eso me sorprendió mucho, porque he dicho, entonces, ¿cómo se escribe? Y ya me dijeron incluso, pues vinieron como espías y nos preguntaron, pero no les dijimos las verdades porque no se puede responder mm, en su contexto de mm. la pregunta. Y Elvira, así. sí, eso es muy interesante porque en relación a eso, tú has hecho un trabajo grande como investigadora sobre tejidos tradicionales, tienes varios libros, ¿no? Aquí quiero compartirlos con, a ver, mm, ¿no? Varios libros que has podido escribir en conjunto con otros grandes investigadores. eh, pero en relación a eso también tú has abierto como caminos nuevos, ¿no? Has como
podríamos decir que se han cambiado algunos paradigmas. Estoy pensando solamente en este libro, ¿no? Estos otros paradigmas y la forma como nos acercamos, por ejemplo, a la tecnología textil, que sería a lo mejor muy interesante también para tantas tejedoras que te están escuchando, que nos pudieras contar nomás cómo ha sido esto, y también los conflictos, me imagino, que se han ocasionado por presentar esta otra forma desde adentro, mirado desde adentro, y eso es lo más interesante, ¿no? Bueno, ha sido así el primer quiebre y ahí, como dicen, así es como nos ven, así es como nos miran y así es como nos describen. Eso me llamó mucho la atención, entonces la pregunta mía era, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos a eso? Y las tejedoras ya me obligó, pues a ti te toca sistematizar. Mm. Hay que decir lo que somos en nuestra lengua originaria y traducir a las otras lenguas, mostrar lo que somos. Y eso me llevó muchos años, muchos talleres, muchas regiones de visita, muchas conversas. Y este cambio de paradigma no es Elvira Espejo, ¿no? Son las Sí, 900 claro, tejedoras sí, que han claro. trabajado en eso. Me hubiera encantado adjuntar todo el chorizo de las tejedoras ahí, pero lamentablemente la academia a ratos no nos permite. Pero yo agradezco a todos los territorios que me han rodeado, a todo el territorio que han aportado con su conocimiento y desde ahí comenzamos. Hice esos talleres al inicio con 5 personas y luego comenzó a crecer, ir a más de 900 tejedoras. Y una vez teniendo la información, se fue al ILCA, ¿no? Al Instituto de Lengua y Cultura Aymara, donde mostré estas autorreflexiones trabajadas por ejemplo, en muestras, en este caso tejiendo ya, ¿no? Yo tuve que desarrollar, y justo Sandra ha visto algunas muestras de lo que desarrollé, porque son cajas y cajas, son cienes de esas muestras. Y luego el tema de, por ejemplo, hacer en las terminologías lingüísticas de la comunidad, eso están en las resmas de hoja de bon. Y yo fui con eso al ILCA y la Denise se sorprendió, la doctora Denise Arnott. Y en ese momento ella desafió también, porque imagínate creer, digamos, en la praxis, eso ha sido lo más interesante, ¿no? Porque muchas veces siempre el debate, Paralelo, ¿no? Que las cosas, ¿no? a veces siempre es dominante el tema académico, pero en este Académico, caso pero fue que, una claro, conversa, digamos. Entonces sí. empezamos a conversar juntas, empezamos a sistematizar juntas y así salió el libro, ¿no? Y eso me ayudó, digamos, a generar, digamos, desde nosotras, Y lo voy a poner. Ciencia de Tejer en los Andes, a generar y a entender ya un poco más allá, digamos, de la descripción, de la estética que muchas veces nos pasa, ir a la estructura y técnica del textil, ya en su esencia, cómo las tejedoras No, comprenden. pero además es muy interesante porque también denomina muchas de estos trabajos, no, te metes en el mundo de la ciencia, en el mundo de la tecnología, y le das como con mucho fundamento por qué tenemos que cambiar un poco esta mirada y mirar desde adentro y con otra perspectiva. Entonces es muy interesante, ¿no? Así es. Esta forma como es realmente cambiar un paradigma, lo Sí. cual debe haber sido muy complejo también con el mundo académico en algunos momentos, al comienzo, me Sí, imagino. sí, al comienzo ha sido complejo y bueno, siempre va a haber estos complejos, ¿no? Yo creo que también lo que hay que entender es que cada territorio tiene en sus lenguas originarias su propia forma de ver, ¿no? Su propia visión. Y cuando se entra como decía, a la monoculturalización de las terminologías, ahí es donde tenemos estos problemas, ¿no? Y yo creo que en términos educativos es lo que está pasando, porque las universidades solo hacen estas citas bibliográficas. Entonces, ahora está entrando como en términos de colonización y tengo problemas en las comunidades. Me dicen, en la escuela o en la universidad han obligado a leer esto y citar a esto y por lo tanto no nos están citando a nosotros somos memorias. Y recibo muchos reclamos a ese nivel, ¿no? De Mm, coautoría, de estar juntas y realmente esto ya es una tarea a largo a plazo largo plazo, claro. y además ya una tarea que sea más como de respetos mutuos, ¿no? De hacer en coautoría, trabajar juntos, debatir, charlar. Creo que eso nos va a llevar todavía a una gran madurez, ¿no? Y así poder fortalecer nuestras filosofías y epistemologías de Latinoamérica. Claro.
claro. Mira, muy cortito, yo sé que tú no tienes tanto tiempo, ¿sí? pero si yo te preguntara, ¿por qué y para qué las personas en general tendríamos que interesarnos y relacionarnos, por ejemplo, por los tejidos tradicionales de nuestros países, de nuestro continente? ¿Ah? ¿Qué hay detrás de ese tejido tradicional? ¿No? Bueno, detrás del tejido hay, yo siempre había dicho, no hay de todo. Hay ciencia, hay tecnología, hay identidad, hay cultura, hay economía, hay un lenguaje, ¿no? Entonces, como un contenido tan complejo, un contenido tan completo, yo diría, por ejemplo, cuando hablamos, mucha gente me dice, ¿cómo va a tener pues ciencia? Usted no conoce. Yo digo, sí, tiene ciencia. El tema, por ejemplo, del color es plenamente ciencia por emersión. Por ejemplo, la paleta, en este caso la bandeja del color que se maneja y se aprende en la escuela y en las universidades, es la teoría de Newton, el primero que va. Y después de la teoría del Newton, así como que ciertos complementos con ciertas acciones. De eso no salimos. Pero cuando hablamos de la emersión de agua en textil, es otra noción. Las reacciones químicas es diferente. Cuando se hace de una planta con aleación, por ejemplo, en este caso, que son los mordientes, que son minerales, ¿no? Rocas, piedras. Ujú. Y al agregar ya generas pues una reacción química que va a la estructura de la fibra. Entonces, es plenamente manejo de química, ¿no? Claro Entonces, que yo sí. digo, tiene una ciencia completa. Lo mismo pasa, por ejemplo, el tema de la física. Hay que medir los vientos cuando tienes que hacer, por ejemplo, ¿cómo decir? El color azul, por ejemplo, sí o sí tiene que hacer la oxidación. Entonces ahí físicamente hay que medir las velocidades del viento para poder ventearla. Entonces, Mm. imagínense, hay un montón Y en términos todas las matemáticas, por ejemplo, que exactos. también, ¿no? Están incorporadas en el mundo del tejido. Sí, eso Entonces, es muy cuando, interesante. Sí, cuando no, perdón. desarrollas, por ejemplo, el tema de la economía, cuando tienes que hacer los intercambios de un territorio a otro territorio, como se hacían los intercambios, por ejemplo, maíz y fibra, y por cierta cantidad y cierto color y cierta finura, ¿no? Entonces, esos son economías bien ajustadas. Y lo mismo la matemática, ¿no? Las técnicas te dan una rítmica matemática. Quien no sabe sumar, restar, dividir, multiplicar, no puede tejer. Entonces, en realidad el tejido es un todo. A mí me impresiona cada vez que voy Mm, abriendo un campo y otro campo, es para todas las especialidades que pueden trabajar desde su punto de vista. claro. Elvira, y tú como directora del MUSEF hace varios años ya, con algunas bajas y subidas, como todos sabemos, em, ¿tú qué dirías, qué papel juegan los museos y la educación en general en estos aprendizajes y en la preservación de estas tradiciones? Bueno, los museos depende cómo lo ven, ¿no? Depende desde dónde ven, depende qué personal tiene, depende cuáles son las aperturas. Creo que en ese sentido, ¿cómo decir? La estructura administrativa de los museos no son suficientemente abiertas a la praxis. Está estructurado bajo las lógicas de la educación formal, donde tienes que tener licenciatura, maestría, doctorado, posgrado, así son. Entonces es bien complicado cambiar ese sistema y por esa razón nosotros hemos tomado un sistema distinto. Yo Eso soy la sería muy importante que lo compartieras como este cambio también de giro que han hecho en el museo que tú diriges. Entonces, nosotros hemos cambiado, por ejemplo, con primero el tema de la catalogación e investigación desde esa esencia de cambio de paradigma. Siempre es muy difícil entrenar a la gente, me lleva mucho tiempo. Y por otro lado, es trabajar directamente con las comunidades, ¿no? Y Ujú. eso es lo que hacemos. Tenemos una tienda Hatha Musef donde están las réplicas. Y lo que hacemos es justamente trabajar en una conversa con las tejedoras para que haya un mejor valor agregado de su propia materia prima, ¿no? Entonces, eso genera esa conversa desde el tema de la investigación y la sustentación directa, porque el tema de aporte económico directo atrae a la sociedad. Entonces, ahí hay un puente bastante claro y el museo portátil. Eso ha sido uno de los proyectos por la emergencia de que los museos están en áreas urbanas concentradas y no en las propias comunidades. Porque también lo que hay que reconocer son saqueos intelectuales, yo diría, del bien cultural que se ha llevado a los museos.
¿no? En realidad, la mayor parte de la colección corresponde a las comunidades, son de las comunidades de la praxis. Entonces, en ese sentido, nosotros creamos un museo portátil donde se monta en una plaza, en una calle, en un paisaje, pero con responsabilidades asumidas. Así es que coordinamos con las autoridades locales, con las autoridades municipales, gobernaciones locales, y así en conjunto trasladamos esta exposición y hay una retroalimentación de toda la información que ¿Y genera, digamos, otras dinámicas, han ¿no? viajado, han visitado distintos departamentos de Bolivia? Así es. Sí, Sí. tenemos un video documental, incluso podemos pasar, si ustedes entran en Ujú. www.musef.org.go, ahí Sí, está el eso. documental de Musef más cerca de ti. Y ahí pueden ver, hemos visitado más de 50 territorios, ¿no? Diferentes territorios de las comunidades, donde se conversa, donde se trabaja con las comunidades, ¿no? Y la mayor parte llega con esta retroalimentación que se va también al archivo. Entonces es una formación distinta y la mayor parte de nuestros funcionarios ya son hablantes de lenguas originarias de las propias comunidades, en museología, en museografía. Por esa razón también la museografía ha cambiado bastante porque ya es en tridimensionalidad, ya no es así contra la pared como Claro. cuadros. Y eso ha sido una crítica de las propias tejedoras de la praxis, ¿no? Entonces, esto es para mucha paciencia, es un trabajo que tenemos que hacer el equilibrio de la Sí. praxis de las comunidades y la tendencia académica, más o menos, para hacer ese puente Claro. de conectividad, ¿no? Es lo que se hace en el Sí. museo. Muy cortito, las últimas dos cosas ya que tenemos que cerrar. Yo he trabajado mucho sobre educación patrimonial. ¿Cómo ves tú el papel de las escuelas y todas estas interrelaciones que a mi parecer no debería de haber con estos conocimientos para la preservación de estas tradiciones? Eh, Bueno, el tema del patrimonio es complejo. Nosotros en las comunidades estamos debatiendo eso justamente y no decimos patrimonio, ¿no? Así como, por ejemplo, este año, por ejemplo, ha sido una gran revolución para poder, igual en cambios de paradigma como esto de Uiwa y Uiwaña, la crianza mutua de la sí, alimentación. En el mismo sentido estamos generando con el tema de estos términos que viene siempre vocabulario, jerarquizando vocabulario de arriba. acorde. Ujú. Entonces, lo que estamos haciendo es más o menos trabajar en los territorios. Ahora, en términos educativos, va a ser difícil de poder adjuntarlo porque las currículas nunca se actualizan. Las currículas siempre están estáticas por muchos años e incluso décadas. Entonces, ahora en Bolivia, por ejemplo, están debatiendo cuándo van a cambiar las currículas y estamos tratando de incidir, ojalá podamos incidirla, pero también el tema estructural de temas, diría, de jerarquización educativa es muy compleja, ¿no? Sí, claro. Entonces, Es estamos en un, eso porque mientras no se adjunte, mientras no se reconozca, no creo que se mejore. Simplemente va a ser lo mismo que siempre ha pasado, ¿no? claro, bueno, es un gran tema. Eso sería un tema para otra conversa. Eh, Sí. Elvira, querida, para despedirnos, nos encantaría que a lo mejor les dijeras algunas palabras o compartieras algo con los artesanos y artesanas, muchas de ellas tejedoras, que participan en la muestra, en esta 49ª muestra. Sí, queridas hermanas y hermanos tejedores y tejedoras, yo diría, somos grandes maestras de Latinoamérica. Así es que nunca se sientan como artesanas, siéntanse como artistas, como profesionales, porque ustedes y nosotras y todos hemos recibido este conocimiento de una generación a otra generación. Por eso siempre yo les digo, grandes maestras y maestros de nuestros territorios. No me gusta el tema de artesano, porque eso es otra vez jerarquizar y Sí. negarnos lo que somos nosotros. Entonces, eso yo diría, Ucamao Hilatanaka, Cuyacanaka, Quistinaka Sistasca Presta, Catoqueta, Mapita, Amayusampi, Sartañani, Mapita, Amayusat, Arjata Siñani. Aijina tokuiwa uqimasikunas, panakunas, pichusuyari mushawankichis, kaychakan mantaka, yuyayninchiswan purinanchis tiyan, kallpachananchis tiyan yuyayninchista, chaytana imanoqaqa. Elvira, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por tus palabras tan inspiradoras. Te agradecemos mucho haber podido conversar en esta ocasión contigo y te deseamos lo mejor. Y ya nos veremos el próximo año.
Sí, nos estaremos viendo. Un abrazo para Un todas abrazo y grande. todos, Sí, para todos los organizadores, organizadoras, amigas, amigos que están en diferentes territorios. Un abrazo para todos y un todas. abrazo. Muchas Un gracias. abrazo y un abrazo Un abrazo. un abrazo de parte del programa Artesanía UC. La verdad es que estamos muy agradecidas, muy conmovidas y también, como decía Sandra, removidas por tus palabras. Yo creo que es para Sí, reflexionarlo, para decantarlo y poder como incorporar estas ideas como tan como revolucionarias para muchos de las personas que trabajamos en temas de cultura. Así que, Elvira, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad y por querer estar presente en esta 49 Muestra Internacional de Artesanía, que esperamos a las personas, al público que nos quiera visitar hasta el 18 de diciembre en el Centro Cultural Santa Rosa de Apoquindo. Ahí estaremos con más de 100 artesanas y artesanos invitados de toda Latinoamérica, artistas en realidad, como nos dice Elvira, y nos hace como este remesón. Así que un abrazo a ti, Sandra, también por tu generosidad para estar con nosotros y porque pudieron compartir con nosotros esta interesante conversación. Así que muchas gracias. muchas gracias.